Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando de Gestión Clínica. Hoy nos complace presentar al doctor Juan José Montoya Martínez. Juan José es médico de la Universidad Tecnológica de Pereira, es epidemiólogo, tiene también un MBA en Gestión en Salud y trabaja actualmente en la Clínica Confamiliar de Risaralda, la clínica privada más grande del eje cafetero. Así que nos complace saludar a Juan José. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás, doctor Mauricio? Muy bien, muchas gracias y muy amables por esta invitación, muy gentiles. Qué bueno, qué bueno. Juan José, cuéntanos un poco de tu acervo en la gestión clínica. Interesante también que nos cuentes un poco del trabajo que haces actualmente en la unidad que creaste de gestión clínica en la clínica. Sí, digamos que mi formación de base como epidemiólogo y a nivel de MBA en estructuras y organizaciones de salud me llevó un poco al mundo de la gestión clínica. Antes de la unidad como tal, dirigí la clínica a nivel médico y dirigí también las estructuras ambulatorias de Confamiliar Risaralda. Y mi formación de base como epidemiólogo y en campos administrativos me llevó un poco a la conjunción, llamémoslo así, de lo que tenía que ver con el uso de evidencia científica, impacto a nivel administrativo de la gestión, y unir ambas cosas me llevó un poco a este momento de la gestión clínica desde una unidad con un carácter de inicio muy académico, pero con unos impactos aplicados a nivel de la estructura asistencial pues muy importantes. Yo diría que ese es de plano mi primer acercamiento y la forma en que a través, y seguramente durante la entrevista lo van a percibir, frente al ejercicio de gestión clínica, yo he trabajado muchísimo el ejercicio de uso de evidencia científica en servicios, llevar la evidencia científica a que un clínico la utilice, a que logre niveles de eficiencia apropiados, en un contexto que a veces pues, no es del todo favorable, pero donde siempre hay que tener procesos adaptativos de esa evidencia para su utilización. Buenísimo. Bueno, vamos a entrar en materia entonces y ya vamos a avanzar un poco en esa visión tuya. Y empecemos por donde hemos iniciado en los últimos capítulos y es desde tu perspectiva y desde ese acervo, que aquí me parece súper interesante la unidad que has construido, ¿qué se entiende por gestión clínica? ¿Cómo se vive la gestión clínica en nuestro quehacer médico? Digamos que la gestión clínica nosotros la vivimos desde la creación del producto natural de una estructura hospitalaria o ambulatoria, llamémoslo en general una institución de salud, que es la creación de ciclos asistenciales, de ciclos de producción de servicios de salud o de servicios sanitarios. Para nosotros ese es el núcleo central de toda la gestión, y a partir de cuidar eso que en otros sectores uno pudiera llamar cadena logística o cadena de suministros. Para nosotros ese es el cuidado de ese ciclo asistencial, dedicarnos al cuidado de un ciclo asistencial que logre los desenlaces apropiados, con eficiencia, primero partiendo obviamente de las lógicas de evidencia y eficacia, teniendo claridad en el mundo de la efectividad clínica y finalmente en esas lógicas de eficiencia que queremos vivir. Entonces, a partir de ciclos asistenciales, cosas que se entiendan tangibles para un clínico o para cualquiera que participe en el análisis de un ciclo asistencial, pues entonces poderlo abordar de la manera apropiada, con un esfuerzo académico, diría yo, importante. Y ese asunto que es tan trascendente en la gestión clínica, que es incluir al clínico, a quien gestiona el día a día, la microgestión de los servicios, tenerlo muy incluido en las decisiones. Entonces, a partir de esto, la creación de muchos comités, unos comités de gestión clínica internos que nos reúne semanalmente y nos permite establecer en alianza o en unión con los clínicos y también con las áreas administrativas cuando corresponde, las decisiones apropiadas para tener a la gente en el centro y lograr los desenlaces clínicos apropiados. Yo diría en primera instancia esa es la forma en que nosotros percibimos la gestión clínica
de manera interna, y es lo que hemos querido llevar paso a paso dentro de la institución que nos corresponde. Listo, José, aprovechando que conozco muy someramente el trabajo que haces, me gustaría ahondar un poco en la medicina basada en la evidencia y la gestión clínica. Uno, en las últimas entrevistas y en todas las entrevistas que hemos hablado de la gestión clínica como un supraconcepto, como un paraguas gigante que agrupa a otros conceptos, digamos. Ha salido el concepto de gestión clínica, de gestión de la calidad, gestión de procesos, que también tú lo incorporas. Pero sobre la medicina basada en la evidencia, ¿cuál es tu percepción y cuál es la importancia que tú le das en la gestión clínica? Pues para mí es realmente de primer orden, ¿sí? El ejercicio, y uno lo puede vivir por etapas. Si uno está viviendo un primer mundo, digamos, ideal de eficacia, y luego va viviendo las siguientes etapas: eficacia, efectividad, eficiencia. Pues la eficacia, la conexión de eficacia con los constructos teóricos de la medicina basada en la evidencia, pues se vuelve un asunto fundamental. Por mi formación de base, obviamente, inclusive yo a la gestión clínica llego más por el lado de medicina basada en la evidencia que por el constructo más amplio, digamos, de la gestión clínica. Yo conecto la medicina basada en la evidencia a la gestión administrativa interna hospitalaria, y a nivel institucional caracterizamos una gestión operativa que tiene como, digamos, elemento realmente central la evidencia y la capacidad que tiene la evidencia de brindarnos herramientas para tomar decisiones. Diferenciamos lo que es la evidencia de las observaciones clínicas, como la evidencia es un mundo de apoyo de la observación clínica, no es la forma en que tomo las decisiones, es lo que me apoya teóricamente para, a través de esa observación, tomar decisiones. Ese es un tema bien importante porque a veces pareciera que las decisiones terminan siendo tomadas de manera, o alguien pudiera pensar que se toman de manera general, solo basadas en la evidencia, y realmente la medicina basada en la evidencia, pues como se definió hace mucho tiempo, está parada en tres pilares centrales, donde la expertise clínica y las características individuales de un paciente son fundamentales. Ese mundo, y ese es un tema que yo toco mucho con los clínicos de nuestra institución, ese mundo de practicar bien la medicina, practicar bien el ejercicio clínico, es el que permite que las probabilidades preprueba de mi evidencia sean apropiadas, ¿cierto? Si yo hago una buena analítica clínica previa, mi evidencia será mejor utilizada y logrará los resultados deseables. Solo si yo logro construir ese andamiaje diagnóstico, pronóstico, tratamiento de manera clara, es donde vamos a tener un buen uso de la evidencia. La probabilidad preprueba en medio del ejercicio clínico es absolutamente fundamental. Ok, gracias, Juan José. Bueno, hablemos entonces de cómo se vive o cómo se ve en el mundo ambulatorio y en el mundo hospitalario. Bueno, por tu experiencia más en el mundo hospitalario, yo creo que será mucho más interesante cómo se dimensiona la gestión clínica. Sería interesantísimo llegar a un ejemplo palpable respecto a un ciclo asistencial específico, como bien lo has definido tú. Sí, digamos, inclusive, bueno, hay unos mundos donde los ciclos asistenciales construidos con evidencia muy robusta, y el ejemplo probablemente más clásico sería el mundo cardiovascular. Nosotros tenemos unos trabajos completos desde el mundo ambulatorio hasta el mundo hospitalario, en términos de evidencia muy robusta, que obviamente soporta un ejercicio clínico apropiado desde el mundo de la promoción, la prevención, el mundo preclínico, el diagnóstico, el pronóstico, el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de un paciente con un evento cardiovascular. Yo podría contarles que la gestión clínica se vive en ambos mundos.
con intervenciones de nivel distinto y con evidencia de nivel distinta, pero significativamente importantes en términos de impactar el ejercicio. Entonces, una enfermedad cardiovascular, un mundo de riesgos cardiovasculares intervenido desde el mundo ambulatorio, digamos que estamos pues parados en instituciones sanitarias, esto podría uno pensar que empieza mucho antes y ustedes pues lo conocen, pero digamos desde el mundo de las instituciones ambulatorias, la intervención de riesgos cardiovasculares a nivel ambulatorio, los diagnósticos previos, la prevención primaria a través de los eventos trazadores, la estandarización de las intervenciones a esos niveles con ese nivel de profesional, pero digamos, claro, están nuestros riesgos residuales, todo el mundo de probabilidad de eventos sigue existiendo, no hay un mundo perfecto, y finalmente la probabilidad que la gente desarrolle un evento cardiovascular mayor que termina pasando al mundo hospitalario. Entonces, ¿cómo es el estándar de manejo de los grandes eventos cardiovasculares, digamos, donde más trabajo probablemente hay en infarto agudo de miocardio, enfermedad coronaria y evento cerebrovascular? Viven un estándar que viene en un continuo desde el mundo ambulatorio, paso al mundo hospitalario. Yo he conciliado evidencias de ambos mundos, he estandarizado el ejercicio de ambos mundos. Repito, el mundo cardiovascular es muy favorecedor en términos de calidad de evidencia, no pasa en todas las disciplinas. El mundo cardiovascular me permite visibilizarlo en todo su esplendor, llamémoslo así, y cómo impacto desenlaces finalmente, la calidad de las mediciones que yo me estoy planteando, las mediciones apropiadas al final, son asuntos claves, es decir, estoy midiendo los desenlaces apropiados. Uno percibe muchos ejercicios tratados de llevar de muy buena forma, pero cuando llegan los ejercicios de cómo me mido en términos de los desenlaces, digamos que la medición puede ser controversial, ¿qué me estoy midiendo? Aunque los estándares internacionales pues nos ayudan mucho en medio del ejercicio. Entonces, el caso de enfermedad cardiovascular puede ser muy paradigmático en términos de, obviamente, el nivel de evidencia, del grado de ocurrencia, el número de eventos que realmente tenemos en general y la posibilidad de hacer estandarizaciones desde niveles ambulatorios hasta niveles hospitalarios, hasta la alta complejidad, las unidades de hemodinamia, la cardiología invasiva, todo eso redundando en un buen ejercicio clínico y en unos apropiados resultados. Ese es un ejercicio que nosotros hemos llevado aquí, estandarizando ya, poniéndole nombres más claros: hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias a niveles ambulatorios, evento coronario, infarto agudo de miocardio, evento cerebrovascular a niveles hospitalarios, y lo que aparece después un poco por detrás, que es el ejercicio de eficiencia impactado en medio de ese ejercicio. Yo daría un poco ese ejemplo como algo que puede ser pedagógicamente muy claro de entender cómo vivir ambos mundos en medio del ejercicio. Ya. La visión que tú nos estás compartiendo es que me llamó bastante la atención al inicio de esta entrevista. Tiene que ver con apropiarse de la gestión clínica desde, considerándola una cadena, entre comillas, una cadena logística, con toda la salvedad que eso puede tener, por supuesto, y por el escozor que eso nos puede generar en alguien que lo escucha, pero estamos hablando de la gestión clínica desde la cadena logística, y a esto, digamos, desde la eficacia, evidencia, eficiencia, generamos un proceso, ¿cierto? Digamos que a ese concepto le asociamos medicina basada en la evidencia, ¿cierto? ¿Cuál sería el otro factor ahí que sea muy diferenciador y que hace la gestión clínica exitosa? Te digo que hemos repasado en esta temporada de Hablando de Gestión Clínica, hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de estandarización, hemos hablado de gestión de procesos también. ¿Cuál para ti es lo más que medular? No, porque lo medular sigue siendo obviamente el proceso. El factor de éxito, para ponerlo en algún término. Yo creo que en alguna de nuestras conversaciones informales lo he nombrado con alguna frecuencia, y es que sí, el liderazgo es un asunto apropiado, la medicina basada en la evidencia, el mundo teórico, la medicina basada en la evidencia. Esa terminología un poco que yo utilizo
que tiene mucho que ver con mi otro capítulo de formación a nivel de administración. Tiene que ver mucho con que la gestión clínica es un andamiaje de la gestión operativa, y la gestión operativa tiene mucho que ver con la gestión administrativa de una estructura hospitalaria. Entonces, la coincidencia de lenguajes para quienes gestionan una estructura hospitalaria y poderse entender en términos de impacto a todos los niveles, porque un poco uno de los, y lo he vivido yo como, digamos, consultor de otro tipo de instituciones, es esa fractura frecuente que vive el área de gestión administrativa y financiera de una estructura hospitalaria y el área de gestión clínica. Hay algunas estructuras que creen que eso pudiera llevarse por separado y que los impactos económicos y financieros de esas áreas pues no se ven correlacionados con el área de gestión clínica. Claro. Un poco el programa nuestro nace de esa conexión de áreas, y por eso repito un poco algunos términos que yo utilizo, porque digamos que en términos de formación los he encontrado muy equivalentes en términos prácticos. Ese mundo de cadenas de valor, cadenas logísticas, cadenas de abastecimiento inclusive en algunos momentos. Es decir, toda esa conjunción se da como un primer elemento muy trascendente a través de, como te decía, algo que yo nombro con mucha frecuencia, es el ejercicio de gobernanza. Nosotros tenemos unas dificultades, diría yo, en América Latina y en general en las instituciones, nuestras instituciones de salud, con unas frágiles gobernanzas en términos generales de lo que se espera que la estructura de salud produzca o genere en general. Entonces parece que tuviéramos múltiples desenlaces que pueden ser positivos, eso no, yo creo que no debe ser discutido, pero pareciera que no fuera el objetivo general de la estructura, ¿sí? Entonces, cuando yo logro conciliar lenguajes a nivel de gestión clínica, gestión operativa, gestión administrativa y financiera, a todos los niveles de una estructura de salud, yo permito que estos programas crezcan, se enriquezcan y que las altas direcciones de estas estructuras, que a veces no son, y eso es frecuente para nosotros también, que a veces no son ni siquiera personal del área de la salud, comprendan el impacto general que tienen, ¿sí? Y le den un nivel de valor importante. Entonces, yo pondría en el centro del ejercicio de gobernanza sentarse con clínicos a discutir la evidencia, plasmarla, digamos, decirles, mire, esto es lo que tenemos, usted tiene alguna diferencia, cree que existe, si existe algo distinto, doctor, muéstrenlo, por favor. Demuéstrenos que su práctica clínica está soportada en otro nivel de evidencia que nosotros no estamos planteando en este instante. Ese tipo de cosas construye institucionalidad y legitimidad del ejercicio. Yo diría que eso le da unos niveles y una fuerza enorme al tema en términos generales, y podría, creo, aportarlo en medio un poco de la discusión que las entrevistas previas puedan haber generado. Sí, está buenísimo esa visión, porque esa visión integradora que nos planteas y además el valor de la gobernanza del sistema o el gobierno, digamos, del sistema, todo lo que le aporta a la gestión clínica a mejorar esa gobernabilidad y aumentar, si se puede decir así, entre comillas, la integración de los subsistemas que sobreviven en una institución, es bien interesante. Muchas gracias, Juan José. Y bueno, para ir cerrando un poco esto que nos has ido ilustrando, y un tema que yo sé que para ti es muy, muy interesante y que te toca en un punto específico, tiene que ver con la educación médica continuada, la formación continua profesional. No lo pongamos solamente como educación médica, sino como educación permanente y formal, frente a la seguridad del paciente y, ¿por qué no, también frente a la seguridad, a la gestión clínica? ¿Cuál es la relación y cómo lo ponderas? Ese, pues, tú sabes que ese es un tema que para mí es muy, muy, muy del centro, muy del corazón, porque el tema de educación para mí es un asunto vital.
Y de hecho esta conexión de una unidad de investigación y docencia con un programa de gestión clínica, pues obviamente vive un poco mi sesgo y eso hay que confesarlo. Ok. Es realmente así. Pero ¿cómo lo percibimos? Digamos que uno podría partir del ejercicio histórico de la educación en salud y de la educación médica, la forma en que se ha hecho, la manera en que se ha impartido desde esos modelos flexnerianos de hace más de 100 años, el modelo aprendiz médico. El modelo aprendiz médico, entonces uno empieza a pensar en el modelo aprendiz médico, médico especialista aprendiz, cómo se daría la estandarización clínica en medio de ese ejercicio en una institución hace 100 años, con una evidencia que no tenía los desarrollos que tienen en este momento en términos metodológicos y demás. Y bueno, pero el asunto empieza a mejorar en el tiempo y empezamos a tener más herramientas para construir una educación médica, algo que ahora llamamos, y pongo el tema porque me gusta mucho, porque la primera vez que lo vi en una conferencia en la Universidad Española me encantó, y es los ejercicios de educación médica, de educación en salud centrados en el paciente. Entonces ahí empieza uno a pensar, empieza uno como a evolucionar un poco, ¿cierto? La gestión clínica centrada en el paciente, la educación en salud, la educación médica centrada en el paciente. Entonces, parecen como conceptos que empiezan a solaparse uno sobre el otro y a pensar que lo único que realmente tenemos es una actividad que se justifica porque tenemos pacientes que atender, porque tenemos personas con necesidades. Entonces, esa necesidad de ambas cosas, educarnos para lograr mejores resultados, usar la evidencia para lograr mejores resultados, usar la evidencia para la seguridad del paciente y crear estándares de atención, usar la evidencia para arrancar desde abajo en términos de desempeño clínico y ustedes tienen por ahí esa grafiquita del desempeño clínico donde la base es la lógica de la seguridad del paciente. Yo básicamente no puedo avanzar en desempeño clínico si no estoy garantizando la seguridad del paciente. Esos son casi los mínimos. Una cosa que parece para algunas instituciones complejas, son los mínimos de nuestra atención. Yo con conocimiento, educación, garantizo ese primer peldaño de la seguridad del paciente, que es el primer peldaño del desempeño clínico, y a partir de ahí realmente agrego valor, ¿sí? En medio del ejercicio. Es una cuestión muy discutida porque hay quien, uno podría decir, bueno, uno está agregando valor desde la garantía de la seguridad. ¿Será que la seguridad es un mínimo que yo tendría que garantizar de manera automática y no debería ni siquiera ser discutido? Bueno, es un asunto que está allí. El asunto es que la seguridad del paciente hay que garantizarla, eso está claro. Eso está absolutamente claro. El tema es que entre seguridad del paciente, gestión clínica, logro el marco general del desempeño clínico, ¿sí? Ambas cosas están viviendo cierto. Entonces, eso está centrado en el paciente. Mi educación solo la puedo centrar en el paciente en términos formativos. La educación en salud solo la puedo centrar en el paciente si estoy pensando en desempeños clínicos, ¿sí? De resto, no. Si mi educación está centrada en otras cosas, en otros elementos de la atención y no centrada en el paciente, pues no tengo cómo unir un concepto con el otro. Entonces, a partir de ese concepto de que ambas cosas terminan redundando en el bienestar de las personas, es como terminamos conectando todo. Entonces, la evidencia, la gestión clínica, modificando un poco la educación, porque a su vez la educación tiene que estar centrada en las personas, ¿sí? Y estar centrada en el paciente. Entonces, es un poco el concepto teórico, para no extenderme demasiado en cómo ambas cosas viven y realmente impactan el actuar clínico y los resultados del paciente. Gracias, Juan José, por aportar ese concepto, además de la formación centrada en el paciente también, que viene muy bien a todo lo que hemos venido desarrollando en estos capítulos de Hablando de Gestión Clínica. Bueno, entonces ya para ir cerrando lo que estamos hablando, quisiera que nos ayudaras un poco como a pensar el aporte que le hace la gestión clínica
a la seguridad del paciente muy brevemente ya para ir cerrando. Tú ya esbozaste parte de ello en lo que acabas de decir, pero si puedes hacer un barrido general muy breve, te lo agradeceríamos porque sería muy interesante. Pues muy bien, la gestión clínica y la seguridad del paciente son elementos que yo percibo realmente complementarios en búsqueda de un resultado clínico, en la búsqueda de los mejores resultados clínicos. Probablemente uno se complementa con el otro, a veces se monta un concepto sobre el otro en términos de cuál es su objeto en general. La seguridad del paciente creo que son los mínimos básicos, como nombraba antes, y cuando digo de mínimos básicos no quiere decir que esté en otro nivel de gestión clínica, absolutamente. La seguridad del paciente es un asunto básico que debe ofrecer una estructura de salud, que una estructura de salud no podría gestionarse, no podría existir, no debería existir, y eso puede sonar un poco más fuerte inclusive, si no es capaz de garantizar la seguridad de sus pacientes. Ese es un asunto que creo que se vuelve medular. Luego se trae uno un poco los conceptos de gestión clínica en términos prácticos, y la seguridad del paciente tú la ves vivir en cada etapa. La seguridad del paciente vive en la eficacia, ¿sí? Y conocemos el mundo del rigor de la eficacia y cómo controlamos las circunstancias de un paciente en ese mundo. Y luego lo llevamos al mundo real, y la seguridad del paciente vive en la efectividad clínica, vive en el día a día del hacer de un clínico, y tienen que ser los mínimos garantizables de sus intervenciones. Y en último punto, que es donde yo más creo que colindo y conecto el tema de seguridad clínica, de seguridad del paciente, y gestión clínica, en el mundo de la eficiencia, porque es ahí donde a veces a algunos se les ocurre afectar la seguridad del paciente por asuntos de eficiencia. Y ese que es el mundo del desenlace, la sostenibilidad y general, no puede ser un asunto que suceda allí, y creo que todos deberíamos tener una especie de cruzada para que la conexión seguridad del paciente eficiencia nunca se rompa y siempre se viva de la manera adecuada, de la manera correcta, porque es donde a veces algunos hacen flaquear la relación seguridad del paciente-gestión clínica. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Juan José, muy interesante. Ya estamos llegando entonces al final de este capítulo de Hablando de Gestión Clínica. Muchas gracias por esta visión tan interesante que nos has aportado hoy respecto a la gestión clínica y cómo la vivencia es muy interesante, además del trabajo que has hecho en la clínica. Yo no creo que hayas señalado que es en Colombia, entonces la clínica con familiar en el eje cafetero en Colombia, tal vez no lo señalamos. Juan José, ya para despedirnos, entonces, no sé si quieres darnos unas breves palabras ya cerrando este espacio. Muchas gracias por este espacio y por compartir esta iniciativa, que creo que a través de la tecnología y las capacidades que tenemos ahora de compartir conocimiento desde cualquier sitio y de cualquier posición en la que nos desempeñemos, pues se vuelve un ejercicio de altísimo valor. Darles pues las gracias por la invitación y hasta un nuevo momento. Muchas gracias. A ti. Y bueno, nosotros también nuevamente le agradecemos como siempre a nuestros amigos de Mentum. Mentum hace posible toda la logística que tenemos para este espacio, y no lo hemos hecho en otras oportunidades, y los invitamos a compartir esta entrevista a la mayor cantidad de personas que ustedes puedan. Muchas gracias, Juan José. Nos estaremos entonces hablando para seguir profundizando en esos temas tan interesantes, no sé si en estos capítulos de gestión clínica o de una siguiente temporada que vayamos a hacer. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, un abrazo, que estés bien.